Lunes 17 de febrero 2025. El devocional de hoy se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos 28 al 30. Mateo capítulo 14, versículos 28 al 30 dice así. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Palabra de Dios. Padre, gracias te doy por todas las ocasiones en que nos has sacado de algún pozo de desesperación, porque has extendido tu mano oportunamente para rescatarnos, aun cuando nosotros sentíamos que ya no teníamos esperanzas de salir de allí. Gracias por tu oportuna intervención, por tu amor paternal hacia cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús te lo agradezco. Amén. El pensamiento para hoy es el siguiente: una oración breve pero efectiva. En Santiago capítulo 5, versículo 16, la Biblia habla de la oración eficaz del justo. Y en este caso encontramos una oración breve que son solo dos palabras del apóstol Pedro diciendo: Señor, sálvame. Dos palabras nada más, pero que funcionó, y el Señor actuó para responder esa oración y rescatar o levantar a Pedro de donde se estaba hundiendo. En primer lugar, vemos que esta oración breve era una expresión de impotencia, una expresión de impotencia. Pedro supo que aquello no tenía que ver con asuntos físicos. Él supo que no se puede luchar exitosamente sin fe. Su experiencia, su rudeza, su fuerza, ni su orgullo lo iban a poder librar. Se estaba hundiendo. Y era un momento de desesperación, de impotencia. Tuvo que clamar al Señor. Y qué importante es saber eso, que sin Él nada podemos hacer. Querido hermano, mientras más impotente te sientas, más brillará el poder del Señor. En segundo lugar, aquella oración breve era una expresión de prudencia. El apóstol Pedro fue prudente, fue sensato, inteligente al clamar al Señor. Ya no tuvo fuerza para luchar con sus propios brazos nadando o con su experiencia de flotar sobre las aguas. Pedro se dio cuenta que nada podía hacer por sí mismo más que orar y clamar al Señor. Pedro hizo lo correcto. Sí, Pedro era un hombre rudo, pero no era torpe. Fue muy sabio de su parte clamar al Señor. ¿Y cuántos ciegos, leprosos, paralíticos clamaron al Señor? ¿Cuántos padres de familia, madres de familia clamaron al Señor por sus hijos? Hasta los incrédulos saben muchas veces que clamar a Dios es asunto de sabios. Entonces, Pedro hace una oración muy breve, solo dos palabras, pero era una expresión de prudencia. Número tres, aquella oración breve era una expresión de humildad. Uno puede sentirse totalmente impotente y no humillarse. Pedro se humilló, por eso clamó al Señor.
La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7, donde somos exhortados a la humildad. La humillación casi siempre es vergonzosa, pero la humildad es honrosa. De hecho, es una actitud aceptable ante los ojos de Dios. Entonces, querido hermano, si te sientes incapaz, impotente, sin fuerzas para seguir adelante, para salir de una determinada situación difícil, pues humíllate ante la presencia del Señor, clama a Él. No tiene que ser una oración tan larga, puede ser una oración breve, pero igual efectiva. Y por último, aquella oración breve del apóstol Pedro era una expresión de seguridad. Pedro sabía que el Señor poderoso y fuerte lo salvaría. Y así fue, efectivamente. En esas fracciones de segundo, el Señor actuó, extendió su mano y lo alzó, lo levantó a la victoria, lo sacó de aquel momento de desesperación y de angustia. Ciertamente fue un gran logro dar algunos pasos sobre las aguas de parte del apóstol Pedro. Pero ser librado de morir ahogado en aquel momento, esa era una gran victoria. Qué reconfortante es la oración eficaz. Cuánto descanso, cuánta paz, cuánta satisfacción, cuánto gozo, cuánta seguridad te proporciona la oración eficaz. Así que, mi querido hermano, si como el apóstol Pedro te sientes desesperado en una situación angustiosa, clama al Señor. No tienes que ser tan extenso en tu oración. Solamente di como el apóstol Pedro, Señor, sálvame. Y su santa mano se moverá, te levantará y te sacará a la victoria. Que el Todopoderoso te bendiga y te guarde hoy.